Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Enfoque Político. Decíamos que es tan acuciante la realidad, la situación económica y social, el hecho de llegar a fines de mes para muchos vecinos, para cientos y miles de argentinos, que muchas veces hablar de política hace parecer que estás desubicado o que estás caminando un terreno alejado de espaldas a la gente. Es verdad que aquellos que habitamos este microclima ultrapolitizado, nos cuesta muchas veces hacer lecturas, algún análisis o referirnos a cuestiones que tengan que ver con la actualidad sin buscar ninguna raíz en el plano político, precisamente en este terreno que se convierte para nosotros los periodistas, este mundillo, en la materia prima que nos genera hacer las entrevistas, los debates y hacer esto, opinar. Aunque si en realidad nos detuviéramos a analizar el enunciado inicial, veríamos que es un sinsentido, porque ¿cómo podríamos hablar de los males que aquejan a nuestros vecinos, a los argentinos, los males en términos económicos, por ejemplo, de salud, de obras, de lo que fuere cultural, sin hablar de política? ¿En qué momento política y sociedad, o políticos y la gente, los vecinos, aparecieron como conceptos divorciados, casi irreconciliables? En esto, gran parte tenemos la responsabilidad de aquellos que construimos el discurso mediático. Y más allá de que nosotros, aquellos que nos siguen, saben, somos muy críticos del relato de los medios de comunicación nacionales a ambos lados de la grieta, también nosotros, aunque estamos en el interior y lejos de todas las usinas reales del poder, formamos parte del ecosistema de la comunicación. Y negar ser parte de eso, negar esa pertenencia, está mal. Hay que hacerse cargo también cada uno de los lugares que nos ocupan en esta situación. Entonces, por un lado tenemos el discurso mediático y por otro, la dirigencia política, ¿no? Que acá también hay que dividir la dirigencia local y la dirigencia nacional, aunque tampoco se puede negar la pertenencia, ¿no?, a la clase política. Una clase política que habla un lenguaje, un idioma alejado de la gente, de la población. Y no decimos que hablan temas alejados de la gente, sino el código en el que se utiliza, en el cual se construye este diálogo muy fragmentado, muy fracturado, diluido en los últimos años en nuestro país. Y el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en los últimos días, nos puso sobre la mesa de discusión varias aristas de la discusión política que de algún modo estaban retrasados en la discusión o que no estaban siendo temas de la tapa, ¿no? Y también nos advirtió, nos hizo ver de que algo se estaba gestando en los cimientos de la construcción política que iba de alguna manera haciendo que se corroer la construcción de la convivencia política democrática y pacífica tal cual la teníamos vista. Quizás los líderes políticos, y acá sí los nacionales, exculpamos de esto a los locales, no vieron venir que el mundo que nosotros conocíamos estaba cambiando y que también aquí, en Argentina, habían comenzado a sembrar estos nuevos oleajes de la derecha más extrema, neofascista, antisistema, disruptiva, como se le quiera denominar, que tiene cada vez más adeptos en los países centrales, que tienen de hecho representación parlamentaria en los países denominados centrales y que generan cada vez más preocupación en el concierto de las naciones. Y que esto haya surgido aquí es quizás el saldo producto del discurso político, de la discusión política en la Argentina, que no ha encontrado soluciones. Porque desde 1983 a la fecha, para hablar de la democracia contemporánea, los partidos políticos nacionales se encuentran debatiendo siempre la agenda urgente de nuestro país, sin nunca poder concretar un proyecto de largo aliento que permita de alguna manera encontrar respuestas, ¿no? No han encontrado respuestas a la dinámica de la Argentina. Y entonces, bueno, parte de la población sin respuestas,
con problemas realmente acuciantes, escuchando discursos de odio que se van amplificando, comienza a repetir el libreto de estos segmentos disruptivos, antisistemas, antipolíticas. Un porcentaje de la población comienza a poner bajo cuestionamiento, por ejemplo, la votación, la alternancia en el poder, la elección popular, porque dicen, en última instancia, todos son lo mismo, todos son iguales. ¿Cómo podemos entonces hacerle entender a este sector de la población que la única manera de ponerle límite a estos discursos que son antisistemas, discursos que engendran mucho odio contra las minorías, es reflotando el debate político, cuando es este justamente el que está en tela de juicio por un amplio sector de la población? Bueno, habrá que en primer lugar madurar el debate político. Habrá que comenzar a discutir los temas importantes y estructurales, pero sin intentar borrar al otro, sin ningunear al otro, hacer realmente un diálogo franco. Si eso no ocurriera así, seguirá siendo este terreno, el del discurso político, que hoy aparece con mucha apatía, seguirá siendo un terreno fértil para el crecimiento de estos discursos que vienen a plantear que hay soluciones como por arte de magia que pueden resolver todo de un plumazo, cuando todo el mundo sabe que eso no es así, porque en ningún lugar del mundo, al menos de las democracias contemporáneas, se ha podido construir ningún proyecto serio de esa manera. Pero para que eso ocurra, también hay que comenzar a construir un debate político mucho más maduro, porque los discursos estos extremistas crecen al calor de la falta de una discusión seria que muchas veces ocurre dentro de los partidos mayoritarios, donde las palabras se las termina llevando el viento. Comenzamos Enfoque Político de hoy, lo hacemos presentando la imagen del día, la imagen de la semana, que es nada más ni nada menos que el nuevo dato sobre la inflación de agosto, que lamentablemente ha vuelto a marcar un número alto. La inflación de agosto fue del 7% y alcanzó en términos interanuales el 78,5%, informó el INDEC este miércoles. En los primeros 8 meses del año, la suba de precios trepó entonces al 56,4%. Es realmente un número alto, que lleva de alguna manera a relacionar los temas que mencionábamos en el comienzo. Cuando no existen respuestas para un sector de la población que tiene problemas realmente acuciantes, crece allí como caldo de cultivo estos discursos que son muy extremistas y que, entre otras cosas, plantean, por ejemplo, borrar la política. Bueno, vamos a hablar ahora con dos concejales de Trenquelauquen que nos están visitando: Marta Batis, concejal del Frente Juntos, y Pablo La Rosa, de Unidad Peronista. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema local que se debatió en la última sesión del Consejo Deliberante, pero antes le queríamos pedir una breve reflexión sobre estos momentos que está atravesando nuestro país, que claramente es de conocimiento público, de la necesidad de encauzar el debate político, de hablar de los temas que realmente le interesan a la gente, dar respuestas también. ¿Qué tienen para decir, ¿no? Brevemente, antes de meternos con el debate local. Mira, yo creo que hay una cuestión, sobre todo, hay un hartazgo. Yo estaba escuchando recién en la introducción, pareciera que hay un hartazgo sobre los políticos o sobre quienes participamos de la política. Y también vos mencionabas el atentado contra la vicepresidenta, y ya ahí hay cosas que son más graves, porque creo que algunos, los que no hemos vivido, por suerte en ciertos sentidos, determinadas épocas tristes del país, con la democracia no se joroba, digamos. Esto es una reflexión muy, muy personal que tengo. Y además creo totalmente en los debates constructivos, serios y sin abonar algo que justamente vos hacías referencia a lo que sucedió en el recinto en la última sesión, sin abonar la grieta. No hay necesidad. Yo creo que podemos discutir seriamente, que es cierto que en el plano local, por suerte, pareciera que estamos en una realidad distinta, pero se puede discutir constructivamente y
de a poco ir viendo que la gente vuelva a creer en política, sobre todo los jóvenes, que por ahí se ve que hay una percepción de que esto que decías recién, son todo lo mismo, ¿para qué nos vamos a involucrar y demás? Se puede, es una tarea, digamos, difícil, pero es madurez y es seriedad necesaria en los tiempos que corren, sobre todo necesario estabilizar, tranquilizar un poquito, porque estamos en momentos convulsionados. Pablo. Coincido con lo que plantea Marta, creo que además hay, desde hace mucho tiempo, yo lo he dicho varias veces, ya desde hace muchísimo tiempo está la construcción de un discurso por parte del poder económico, que es el real poder, no la política, en detrimento de la política, porque es la forma que tiene de organizarse la sociedad para poder avanzar como sociedad. Y por otro lado tenemos también en estos tiempos además un problema muy grande, vos lo mencionabas al final de tu editorial, que es la inflación, sobre todo lo que tiene que ver con la escalada de precios en los alimentos. A mí me preocupa mucho que el gobierno nacional no pueda encontrarle la solución a este flagelo que es la inflación. Que es un problema real que tiene la gente, es ¿no? un Porque problema la gente real. Critica a todo el mundo y además porque no le alcanza para llegar a fines de mes. Sí, hoy comer es caro. Y a mí personalmente me apena mucho que un gobierno peronista no pueda resolver esa coyuntura económica. Bueno, ahora vamos a ver un fragmento de la última sesión del Consejo Deliberante que los involucra a ambos y por eso lo hemos convocado, porque todo surgió por la presentación de un proyecto de comunicación. Primero vemos el video y luego hablamos sobre el proyecto. Como bien sabemos, hace poco tiempo asumió el cargo frente al Ministerio de Economía el doctor Sergio Massa, y se habla de algunas readecuaciones presupuestarias con la finalidad de contribuir al Tesoro Nacional en diferentes ministerios, que creo que hace unos años lo hubiéramos llamado o se hubiera llamado ajuste, ahora se llama readecuación de partidas o partidas sin ejecutar. Claramente, voy a decirlo con nombre y apellido, todos los gremios tienen una función, por supuesto que es proteger y defender los derechos de los trabajadores. Hacer a este trabajo no es solamente pelear por un salario justo y digno, sino también por las condiciones en las que se trabaja y también cuando se habla de un recorte. Esto es un recorte o readecuación de partida. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto de comunicación por varios aspectos. En principio porque el último considerando es una mentira, es una falacia, está aclarado desde hace bastante tiempo ya. Esto que tiene que ver con un recorte, opinaba recién la concejal Batis, en áreas de discapacidad, ha sido desmentido por todas las instituciones que intervienen, incluso también por los beneficiarios de este supuesto recorte, que es un problema de las prepagas. Entiendo que Cambiemos defienda las prepagas, ¿no? Que no defienda otra cuestión. La escuchaba con atención a Marta recién también, de algún modo, chicanear un poco a los sindicatos de docentes de la provincia de Buenos Aires, supongo, fundamentalmente, haciendo una interpretación respecto a lo que significa esta adecuación presupuestaria dentro del área, que lo que pregunta esta comunicación está respondido en los mismos vistos y considerando de la resolución que cita, ¿no? Yo entiendo que este tipo de comunicaciones que tienen como base lo que está pasando en algunos medios de comunicación, no en todos los medios de comunicación, terminan no aportando mucho a el gran problema que está teniendo la política, sobre todo en estos tiempos, que tiene que ver con generar divisiones innecesarias respecto a lo que la población en general pretende, al menos de los que tenemos hoy una responsabilidad, algún grado de responsabilidad política. Muy bien, esto ocurrió el último lunes durante la sesión del Consejo Deliberante. Nosotros tenemos aquí el proyecto de comunicación que se estuvo discutiendo, debatiendo. Bueno, vamos a preguntarle ahora a los protagonistas acerca, bueno, por qué surgió este debate. No sin antes agradecerles que estén compartiendo el espacio, ¿no? Porque siempre hablamos de la importancia de generar los debates. Bueno, a veces hay que darlos, ¿no? Y hay que venir. No siempre todo el mundo quiere venir,
Así que le agradecemos que estén compartiendo este lugar. Bueno, Marta, en el caso de ustedes, ¿qué fue lo que motivó la presentación de este proyecto? Mira, bien lo plantea la comunicación, las reformas, estas readecuaciones que plantea el nuevo ministro Sergio Massa. Se entiende, ¿no?, que claramente en la coyuntura, como hablábamos antes, que está viviendo el país a nivel económico, y también se mencionó en otra parte de la discusión, del debate en el Consejo, es necesario un ordenamiento de las cuentas. Estas readecuaciones fueron en varios ministerios. Puntualmente nosotros nos preguntamos por qué respecto en educación y en salud se habían tenido en cuenta también hacer readecuaciones presupuestarias, que no digo que no sean necesarias a la hora de ordenar las cuentas en pos de sumar divisas al Tesoro Nacional, pero justamente en educación es algo que contradictorio, porque pareciera que se está viendo como un gasto, cuando la educación creo que todos coincidimos que es todo lo contrario. Y llaman también poderosamente la atención porque dentro de esos 50.000 millones que sufre la readecuación en el Ministerio de Educación hay un programa específico que es el Conectar Igualdad, que sabemos que, no sé si llamarlo un caballito de batalla, pero había sido una de las banderas más importantes del gobierno kirchnerista, y justamente hace ruido o llama la atención de que sea una de las afectadas o involucradas en ese tema. Sobre todo después de 2 años de pandemia, que sabemos que bueno, nos tomó a todos por sorpresa, nos llevó por delante, tuvimos que modificar nuestra vida y la forma de poder llevar adelante la educación. Y era una de las cuestiones que se criticaba o se veía del gobierno anterior, porque no se habían hecho recortes en ese programa que hubiera ayudado mucho lo que fue la conectividad en los 2 años de pandemia. Entonces, ¿y hacés alguna especial énfasis en una cuestión etimológica, que antes es ajuste y ahora es readecuación? Sí. Los tecnicismos, le decía, sí, readecuación de partidas o partidas sin ejecutar. Eso es algo que se escuchó mucho a partir de estos anuncios, de las modificaciones presupuestarias. Y hasta el día en que presentamos la comunicación se seguía hablando de readecuaciones y demás, y quizás lo que se percibe es que antes hubiera sido mucho más fácil referirse a un ajuste o recorte y no hubiera sido una readecuación de partidas. Claro. ¿Y ustedes, Pablo, qué dicen? A mí, nos parece que es un poco preguntar de qué color es el caballo blanco de San Martín. Generar este tipo de instrumentos legislativos. Primero porque generar una comunicación exigiendo que expliquen los fundamentos de un instrumento normativo como es la resolución que emitió el Ministerio de Economía, que tiene vistos y considerando que justamente explican el motivo de esas readecuaciones partidarias o ajustes, como lo quieran llamar. Para mí no me molesta esa interpretación. Estamos ya en el mes de septiembre, acaba de ingresar en el gobierno, en el Congreso, el nuevo presupuesto para el periodo 2023, algo que hacen absolutamente todos los estados del país, o la mayoría, excepto aquí en Trenquelauquen, que termina ingresando el presupuesto el 31 de diciembre y termina tratándose en marzo o abril del año que viene. Y seguramente ahora en estos próximos días van a ingresar al Consejo Deliberante de Trenquelauquen un instrumento de las mismas características por el que está preguntando el bloque oficialista, ¿no?, de readecuación de partidas que tienen que ver con el avance de una ejecución presupuestaria. Puntualmente en lo que hace al Plan Conectar Igualdad, está aclarado que esa readecuación tiene que ver con la no entrega para este presupuesto de las computadoras comprometidas, que van a ser entregadas en el próximo presupuesto, y lo que tiene que ver con, que eran por ahí las 2 mayores preocupaciones que tenía Cambiemos, la reducción en salud, es con la no compra, por suerte, de más vacunas para la campaña de COVID. Es un instrumento, o sea, son cosas que pasan normalmente a esta altura del año en todos los estados, tanto nacionales, provinciales como municipales. Repito, nos va a pasar aquí en el Consejo Deliberante cuando el Ejecutivo envíe los decretos de readecuación de partida. Es algo normal. Yo entiendo, lo manifesté en la sesión, que
se interpuso en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, justamente por esto que vos decías en la introducción del programa, ¿no? Esta cosa de generar algún clima que tiene que ver con interpretar con cierta óptica política las cuestiones que están pasando. Y bueno, y a veces eso también genera que se presenten este tipo de comunicaciones. No es la primera vez. De todas maneras, yo creo que en el Consejo Deliberante tenemos otras discusiones dadas y por dar, y tenemos que destacar también que el trabajo que hacemos en el Consejo Deliberante no tiene el tono que está teniendo la política nacional. Creo que vamos por otro lado, por suerte. Si bien todavía tenemos cuestiones por definir, ¿no? ¿Qué temas hay que discutir en el Consejo que no se están discutiendo? A nosotros nos preocupa mucho la cuestión habitacional. Bueno, lo que es el servicio de agua potable, creo que es un tema. Además son cuestiones que no son nuevas, Dardo, y el intendente, como dijo yo, ya lo he dicho, tiene 12 años de funcionario, fue 6 años concejal y hace 6 años que es intendente, va a ser 2 años más intendente. El acceso a la vivienda es uno de los problemas. El servicio de agua es un problema que hace mucho tiempo que está planteado como debate político. No se está avanzando en eso. La propuesta que hay es la implantación de una planta de ósmosis de un tamaño bastante considerable, que eso tiene muchos efectos negativos también y no soluciona el problema. Hoy a los vecinos del Don Heraldo se le está proveyendo agua con Escherichia coli. Eso es un hecho gravísimo. Y además tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos, yo diría, favoritismos que ha tenido este Ejecutivo con algunos integrantes del Comité Radical que son muy graves. No solamente ahora está presentada una comunicación tendiente a que nos respondan por qué no le expropiaron un terreno que se le otorgó en el sector industrial planificado al señor Jorge Lamelo, que es un reconocido dirigente radical. Hace casi más de 4 años que está otorgado ese inmueble municipal. No se ha avanzado. La empresa Villaronte, que es la empresa que presenta esta persona, no ha avanzado absolutamente en nada. Y en ese mientras tanto, pandemia de por medio, se han otorgado otras concesiones que han avanzado, están trabajando y demás. Anteriormente, y no creo que fue en este año legislativo, lo que fue el loteo del señor Font también, que va en contra de absolutamente todas las políticas que ha desarrollado Trenquelauquen en los últimos 30 o 40 años en cuanto al desarrollo del ejido urbano. Y se le ha permitido lotear en un lugar con un informe confeccionado por una empresa privada donde dice que en un lugar donde se cargaban aviones con agroquímicos para fumigar no hay absolutamente ni un rastro de agroquímicos. Me parece algo verdaderamente complejo. Y anteriormente tenemos un caso que a mí también yo lo planteo oportunamente. El doctor Juan Simón Pérez estuvo años sin ir a trabajar y cobrando el sueldo como funcionario. Entonces, cuando uno repasa esas cuestiones de favoritismos determinados a ciertos dirigentes y a su vez también vemos que las grandes demandas de la sociedad trenquelauquense, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con saber cómo se va a resolver la cuestión del agua, que tiene que ver también con un proyecto de cannabis que lo hemos discutido varias veces, no se ha avanzado nada. Cannabis es un tema que se nos viene y hay que avanzar y no se ha avanzado nada. ¿Ustedes están dando ese debate como oficialismo en el Consejo? Coincido en algunas cuestiones con lo que mencionaba Pablo, de que es cierto, yendo al inicio, de que acá es otro clima, que seguramente hay debates que se tienen que dar. Con respecto a las inquietudes que plantea, hay cosas en las que creo que vamos a coincidir naturalmente y en otras no. Por mencionar el tema del agua, creo que lo que se pretende buscar desde el Ejecutivo es una solución más de fondo y no parches, y por eso esta búsqueda de gestionar fondos y demás, la planta envasadora de agua, pero también fondos en otras cuestiones que hacen a investigar el tema, a readecuar las oficinas de servicios sanitarios y demás, buscando intentar dar, por supuesto, una solución de fondo que no va a ser de hoy para mañana, en ese sentido. Después hay otras cuestiones que, bueno,
no es una excusa esto. En el caso particular me voy ayornando porque hay discusiones que entiendo que hay temas que vienen de anteriores a mi ingreso, que fue con la última conformación. En el caso puntual de que hablaba del loteo del señor Pepe Font para nosotros, Francisco Font, entiendo por ahí el cuestionamiento hacia dirigentes, lo veo quizás un poco más politizado en esta cuestión, hablando justamente de los inicios, más politizado por de quién se trata y hasta donde yo indagué sobre el tema, era una necesidad que venía de años, hacer ese loteo, sacar la pista y demás. Hay un estudio de impacto ambiental, digo, son discusiones que por ahí veo que puntualmente conducen a alguien de un color político, pero respeto, y es cierto que son debates que claramente está el recinto y estamos en nuestra función, nos los debemos o los tendremos que seguir dando. No hay en oportunidades que ha venido aquí Francisco Recabral, que es el presidente del bloque de concejales, lo que él ha mencionado es que acompañan todas las medidas que ustedes proponen, ¿no? Sí, hay un acompañamiento, en ese sentido se trabaja bien, lo que pasa es que se termina ahí. La otra parte es la del Ejecutivo, que no es la que no está respondiendo. De hecho, hace unos meses atrás, creo que no sé si lo hablé también en este medio, tuvimos que presentar una comunicación para que responda un montonazo de comunicaciones de los últimos 2 o 3 años legislativos que no estaban siendo respondidas. A mí me parece que el diálogo en el legislativo... En el legislativo el diálogo es muy bueno y el clima de trabajo es muy bueno, obviamente las discusiones que se planteen. Pero yo entiendo que el intendente Miguel Fernández está ninguneando el Consejo Deliberante desde hace bastante tiempo y sobre todo ahora que tiene en términos legislativos una mayoría absoluta con 11 concejales. A mí me parece que eso le hace muy mal a la comunidad de Trenquelauquen. En cuanto hay cuestiones que nacen en un trabajo político de los bloques opositores que no terminan resultando en una solución para la comunidad en cuanto a la actitud política del intendente. La Ordenanza General de Viviendas es otro ejemplo. Fue un trabajo muy, muy importante, muy abarcativo que hicimos, que propone una cantidad de soluciones que tiene que ver desde, por ejemplo, poder autorizar al Ejecutivo a suscribir con sindicatos o entidades para financiar círculos cerrados o generar modos interfamiliares de trabajo para el levantamiento y la construcción de vivienda. No inventamos nada, está todo hecho. Es un trabajo que hemos generado de un estudio a nivel país y región, y esa ordenanza no se está avanzando en absolutamente nada y nos parece una lástima, sobre todo porque no se le está dando una solución concreta a demandas concretas de vecinos de Trenquelauquen. Marta, ¿vos cómo lo ves eso? Sí, vuelvo a lo mismo. El problema del acceso a la vivienda en Trenquelauquen, y yo acá lo he visto en varios de tus programas, con diferentes... ¿Los ves a nosotros? Sí, bueno. sí. Tenemos una audiencia. Pero la audiencia política seguro. Sí. La realidad local, vos lo decías, es otra historia, ¿viste? Acá no podemos discutir y nos llevamos bien, te vemos a vos. He visto mucha gente que ha pasado del ámbito político y no político con respecto a este tema. Es grave, faltan viviendas, pero no creo que no se esté no haciendo nada. O sea, hay gestiones, se han conveniado para hacer viviendas mediante nación, los círculos cerrados. Sí, es real que no alcanza. También hay un problema habitacional con el tema de los alquileres, o sea, la gente no encuentra alquileres y no encuentra, y tiene un problema con la vivienda. Es el problema en Trenquelauquen, ¿no? Sí, Aparte, sí. salís a caminar y hay en todas las cuadras una casa en venta. Sí. Pero no en alquiler, y la gente necesita alquilar. Ese sí es un problema. El cartel de ventas prevalece y contra la necesidad alta que hay de alquilar, y después mucho más, o sea, pareciera que hay una brecha hasta llegar a la casa propia. Sí, es que hoy es cada vez más difícil, ¿no? Con los valores de la construcción. Los valores de la construcción, el sistema financiero tiene una tasa de interés altísima. Hay una conjugación de factores económicos que nos alejan cada vez más de la posibilidad tanto de alquilar como de
obtener un préstamo como si se podía hacer hace unos años atrás. Hoy yo creo que la única herramienta concreta y real que hay para financiar construcción es el Procrear. Y por afuera de eso el sistema financiero es imposible. Pues sí. Sí, bueno, pero acá hay mucho que se está haciendo en la ampliación urbana, muchos créditos otorgados. Pero bueno, también no es fácil, ¿no? Porque hay un cupo de dinero, los materiales aumentan. No es fácil tampoco para los propietarios, ¿no? Hacer las obras. No. Y volvemos al origen del programa cuando arrancabas, el tema inflacionario. Yo creo que es el problema por encima del acceso a la vivienda, es el problema del país, que no es de hoy, no es de ayer, no es nuevo. Las cosas cambian todos los días. Y hablemos en el tema de construcción, porque no solamente el tema de los valores, a veces no se quiere vender, se especula un poco o están todos los días cambiando los precios, y eso para la gente es complicado. La realidad es que es complicado, pero insisto, creo que es un tema de fondo y que pareciera que a veces todo lo que se hace no alcanza, pero hay avances. Puntualmente, recordaba ahora mientras hablábamos el programa Tu Lote, Tu Casa, que salió, bueno, fue votado en el recinto y demás, y vos mencionabas la ampliación urbana. Uno si recorre, yo casualmente hace 2 domingos estuve, ha facilitado, digamos, y le ha dado una solución que no es la solución total ni la inmediata, pero que mucha gente tenga otra alternativa más a la hora de construir y de poder hacerse de su casa. Y se ve de todo. Hay gente que ha optado por una vivienda de estas industrializadas, hay familias que las ves que están levantándose su casa. Es una alternativa más, que se suman a los convenios que se firman con Nación para poder generar viviendas, pero es una cuestión de que pareciera que nunca alcanza. Bueno, estamos en el cierre del bloque con los concejales que nos han visitado. Vos venís de una reunión en el comité. Quería preguntarte cómo va, no es para peronistas esta pregunta, porque tienen una agenda que implica que hay una convocatoria de elecciones internas para el 13 de noviembre. Sí, ¿Cómo va la discusión interna? No, recién se difundió hace pocos días el llamado a elecciones. Creo que en todos los niveles hay una coincidencia en la unidad. Está tranquilo, naturalmente, porque recién ¿Podemos titular entonces hay unidad en el comité? No, yo con los titulares no soy muy amiga. No, pero recién empieza este clima electoral dentro de lo que van a ser las elecciones internas del Partido Radical. Hace muy pocos días salió el llamado para las elecciones, y de acá en adelante se empezarán a dar las discusiones, si es que están o no, pero está tranquilo aún. Yo creo que va a haber una tranquilidad generalizada hasta ese momento. ¿La carta orgánica de ustedes establece reelecciones? ¿Gabriela Aymar puede ser reelecta? Sí, puede ser reelecta, sí. ¿Y crees que ella va a ir por la... Le vamos a sacar la información, ya que la tenemos acá, le vamos... Pero Mario, me hiciste esa pregunta ahí, porque estamos una semana, sino en el programa. No, es más compleja la dinámica interna del peronismo, ¿no? Más compleja. ¿Vos qué crees, que va por la reelección, Aymar? Yo te lo voy a responder como afiliada, me lo voy a permitir. Como afiliada yo creo que me parece que debería tener una continuidad, que podría haber una reelección. Eso es lo que yo pienso, digamos, de manera individual como afiliada y como militante. Y además viene de haber sido electa justamente en muy buenos términos. Entonces creo que sería una buena oportunidad, pero bueno, están mediante también las decisiones personales también, claro, en esta situación. Recordamos que ella ganó una interna, ¿no? Por voto directo, ¿no? Sí. Bueno, y en el caso de ustedes, ¿qué pasa con el peronismo de Trenquelauquen? Vos pensaste que ibas a salir exento. Pensé que ibas a zafar de la pregunta. La pregunta más difícil, te dicen en el final. El peronismo de Trenquelauquen, yo he sido muy claro en todo este tiempo, tiene un proceso de crisis complejo, no es el de Trenquelauquen, es de toda la cuarta sección electoral. Y el de gran parte de la provincia de Buenos Aires tiene una crisis dirigencial a nivel nacional y provincial muy compleja. No sé si los hechos recientes abonarán al cambio de conducta de algunos dirigentes que son los que tienen el poder de decisión. Hay mucho verticalismo en el peronismo de Trenquelauquen, en el peronismo de la cuarta.
Yo creo que esto nos afecta como fuerza política sin ninguna duda para el proceso electoral que se aproxima, y eventualmente se tendrán que hacer responsables los que toman las decisiones que toman. Bueno, muchos dicen, ¿no? Muchos, digamos, en este ambiente ultrapolitizado que yo describí en el comienzo, que ustedes se la hacen fácil, ¿no?, al gobierno municipal, porque están muy divididos. Que... No depende tanto de los actores políticos de acá, de Trenquelauquen. Lamentablemente, te digo, tenemos una crisis dirigencial en una estructura verticalista que ha tomado una mala decisión atrás de la otra desde hace bastantes años, y así está. Esa es la realidad. Así que dependerá también. Yo entiendo que hay un grupo de gente que tiene otra visión y que está dispuesta a generar una alternativa nueva a la realidad política que estamos hablando también. Veremos qué pasa en los próximos días. Muchas gracias por venir. Por favor. Marta, muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir el espacio, dar este ejemplo de que la clase política tiene que dialogar, tiene que debatir, aunque haya diferencias, claramente diferencias, porque no se trata de coincidir ni que todos tenemos que pensar iguales. Pero cada uno desde su visión puede compartir un espacio y dialogar, como debe ocurrir también en el orden nacional. Hacemos un corte y al regreso vamos a hablar con el Colegio de Ingenieros de Trenquelauquen. Muy bien, seguimos en la noche de Enfoque Político. Vamos a referirnos ahora, recién hablábamos con concejales de Trenquelauquen sobre la administración municipal. Bueno, vamos a referirnos ahora a los trabajadores de la administración municipal. Vamos a hablar y conocer la actualidad de los mismos a través de una de las representantes gremiales de un sindicato que ha desembarcado recientemente en las filas del municipio, es el sindicato de ATE, y que ya tiene más de 100 afiliados, que plantea una agenda alternativa de la que se venía planteando dentro de la esfera del municipio. Nosotros hablamos con Mariela Carena, que es la secretaria general de ATE, y nos decía lo siguiente. Bueno, en la planta municipal arrancamos hace poco. Bueno, si bien cuesta, o sea, la gente está entendiendo el porqué de un nuevo sindicato, si bien nosotros ya tenemos personería jurídica y gremial número 2, veníamos trabajando en la parte de educación y otros sectores, pero bueno, ya se logró el código de descuento en el municipio y de a poco vamos avanzando con afiliaciones. Porque bueno, hay muchas trabas también en ese sentido, que hay mucha gente que se quiere desafiliar de distintos sindicatos que están en los municipales y bueno, les está costando esa parte de eso. Yo siempre digo que cuando los trabajadores se organizan y deciden agruparse en ATE es porque están cansados de dar vuelta por distintos sindicatos y que no reciben respuestas a los pedidos del trabajador. Es una realidad. Estamos, como lo dije anteriormente, los municipales están bajo, como nosotros también, algunos provinciales, bajo la línea de pobreza porque los sueldos son muy bajos. Si no hacen horas extras, no llegan, y tampoco, aún haciendo horas extras, llegan a fin de mes. Esa es la realidad. Así que bueno, tratamos de que el empleado entienda, y ya te digo, lo que está viendo es eso, que hay muchas posibilidades de poder avanzar y poderse sentar a discutir en una mesa paritaria con normalidad, pero acordando a favor siempre del que trabaja, porque lo que estamos viendo que, bueno, hay muchas cosas por resolver, hay ordenanza, estatuto, escalofón, que venimos viendo que no son respetados en tiempo y forma, y bueno, y eso es lo que el laburante viene pidiendo, un cambio justamente. Me decías que hay algunas dificultades como para que los empleados municipales agremiados a algún otro sindicato puedan rescindir esa agremiación y pasarse con ustedes. Claro, eso es muy importante recalcarlo porque nosotros entendemos que
o sea, se atenta contra la libertad sindical y con la libertad del laburante o del trabajador que quiera afiliarse y elegir al gremio que lo represente. Y estamos teniendo dificultades porque, bueno, en las oficinas que dependen de otro sindicato o no hay nadie, o llegan las cartas, no las firman, y bueno, la gente está muy desconforme en ese sentido. Si bien, bueno, no hemos tenido reunión con el Ejecutivo, yo he planteado al personal, al jefe de personal y también al doctor Marchavalo el tema de qué está pasando, que no están escuchando a los trabajadores, porque si están pidiendo una desafiliación, corresponde que la hagan. O sea, les guste o no, el trabajador elige. Y en este caso nos están eligiendo para que nosotros representemos a los trabajadores municipales. Y el municipal le pide condiciones dignas de trabajo. Hay muchas cosas por acomodar, como te decía. Si bien hay estatuto y ordenanzas, hay cosas que, por ejemplo, elementos de trabajo, ropa de trabajo, el aumento de sueldo. O sea que un básico, el más bajo es de 30.000 pesos. Si vos no haces horas extras, vivís con 30.000 pesos. Hay gente que paga alquiler, no llega a fin de mes y olvídate de que pueda alquilar algo. Otra preocupación de los municipales tiene que ver con los créditos, ¿no?, que muchos han tomado y que le descuentan del salario, que encima ya es bajo. Claro, ese es otro motivo del cual uno le hace entender al trabajador, que no tiene que depender de un crédito para poder llegar a fin de mes. Un sindicato no significa eso. O sea, nosotros desde ATE no damos créditos. Sí, tratamos de luchar para todos, para que el trabajador pueda llegar a fin de mes y no tenga que depender de un crédito para pagar un alquiler, para comprarle zapatillas a los hijos. O sea, estamos en tiempos difíciles y lo que menos necesitamos es tener créditos porque sabemos que se paga mucho de interés. Nosotros todavía no hemos sido convocados, como decía antes, por el Ejecutivo, pero bueno, esperamos pronto tener el 10% para que nos convoquen, que ya podemos ir conversando, digamos, el tema de todo este desfasaje de personal, pero de los 1.900 que hay trabajando trabajadores en el municipio, no sabemos cuántos son de planta permanente, cuántos son contratados, cuántos son monotributistas, o sea, no creo que los 1.900 sean los que están en planta permanente. Y también tenemos los cooperativistas, por supuesto, que obviamente que esa gente hace muchos años que viene en cooperativa y estaría bueno también que se luche por ellos y que los consideren como trabajadores municipales y los pasen a planta de una buena vez. Muy bien, estamos llegando al final del encuentro de hoy. Hemos escuchado la palabra entonces de la dirigente gremial de ATE, planteando, como decíamos en la presentación del bloque anterior, una agenda distinta dentro de la agenda de temas vinculados con la cuestión administrativa y laboral dentro de la municipalidad de Trenquelauquen. Un reclamo que viene siendo sostenido en el tiempo por gran parte de la clase trabajadora de nuestro país, que siempre está exigiendo, pidiendo la distinta recomposición salarial en virtud de los altos índices inflacionarios, pero que en el caso de la administración municipal los sueldos son bastante relegados, incluso admitidos por los funcionarios del municipio, que han quedado bastante relegados en el tiempo y que los trabajadores están solicitando un diálogo abierto acerca de la actualización de esos ingresos. Es un tema que nosotros vamos a continuar en la agenda periodística de Enfoque Político, este tema porque involucra a 1.900 trabajadores que conforman la planta de trabajadores de la Municipalidad de Trenquelauquen, que para un distrito como el nuestro es ampliamente un sector muy amplio de la sociedad que está reclamando entonces esta situación. Bueno, con esto nos vamos, nos despedimos, nos quedó pendiente para la próxima semana la entrevista para conocer la actualidad del Colegio de Ingenieros, porque hemos abierto en el último tiempo una agenda institucional. Estuvimos con la UTN, con el Colegio de Escribanos, con el Colegio de Ingenieros vamos a estar, y con instituciones de Trenquelauquen para conocer en qué andan y cuál es su aporte a la comunidad. Por eso estaremos hablando y debatiendo la próxima semana. Ahora nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves
Gracias por acompañarnos.